Acabamos de ver, ustedes y nosotros, un film de Othon Lagat. Ustedes y nosotros aquí en el estudio. Othon Lagat ha sido un antiguo, empezó en el cine como decorador. Esto se nota, yo creo, un poco en su película. Después se ha servido casi siempre de autores, de literatos, para hacer su cine, de Colette, de Stendhal, de Dostoyevsky. Creo que esto también se ve en su película. Pero vamos a ver ahora lo que nos dicen los testigos del asunto, cada uno en su faceta. Yo quisiera comenzar por Monsieur Girardier, para preguntarle si realmente él cree que esto que acabamos de ver en la película es un ambiente de casino. Podremos decir que el ambiente del casino existe, está en la película. Es un poco lo que se ve, sobre todo los excesos de este jugador. Eso es una cosa que no se ve muy frecuentemente. Y luego el actor que hace el papel del jugador pertenece más a la psiquiatría que a los casinos. En cuanto a lo que se refiere a la cuestión técnica del juego, de esto hablaba yo con mi amigo Monsieur Salnard hace unos instantes. Hay algunos errores allí que no solamente van a extrañar al técnico, sino también al jugador que conoce la ruleta y que muestra que el señor Othon Lagat no ha tenido un buen consejero técnico en cuanto al juego. Señor Salnard, es eso sí. No sé. Donc on ne peut pas la comparer avec ce que nous voyons actuellement. Je pense que également la passion de ce joueur, même si les joueurs sont des êtres passionnés, de estos jugadores, son personas apasionadas que juegan con fervor. Pero no creo que esto sea una cosa que se vea frecuentemente en una sala de juegos. Esto pertenece a otro siglo. Hay pasión, pero no la pasión que hemos visto en esta película. Eso no lo consideramos a este jugador que sale en la película como el prototipo del jugador. Jaime de Mora, de esa época en que usted era jugador, dice que ahora lo es menos, por razones económicas, parece ser. Exactamente. Eso es un jugador, el jugador que representa a Gérard Philippe, el jugador que describe Dostoyevsky. Para mí es un jugador histérico, que en los años que yo jugaba, pues no he conocido nunca un jugador así. Ya. O sea, puede ser que en el siglo pasado hubiese alguno, pero en este siglo yo no he conocido nunca un jugador así. Es decir, que el jugador, esta leyenda que hay del jugador efectivamente histérico, apasionado, loco por el juego, realmente no abunda. Yo creo que sí que abunda un poco de locura por el juego, pero no a ese grado, no a ese histerismo que tenía este señor. Y no jugar a tontas y a locas nunca. Bien, es verdad que el personaje de Othon Lagat no es realmente un jugador, porque es un jugador solo en el transcurso de una noche, como quien dice, vamos, aparece en un momento dado y por unas razones muy concretas. De todas maneras, ¿hay ese tipo de jugador también? ¿Puede haberlo o no puede haberlo, doctor Vaquero? Bueno, es evidente que hay que hacer una diferenciación muy clara entre lo que es un jugador habitual que está... bueno, que se lo toma como mero entretenimiento, a del que sufre una auténtica pasión por el juego, que muchas veces es debida pues a una enfermedad mental o a una serie de procesos suyos psicológicos muy importantes, tal como hemos visto en la película. Yo creo, en fin, que este personaje no creo que sea frecuente, ¿eh? Tiene una psicopatología muy evidente. De todas maneras, señor Girardier, en los casinos ¿se ve alguna vez algún personaje de ese tipo? Porque de todas maneras hay una leyenda. Es decir, en la literatura, en el cine, hay una leyenda del juego que enloquece a la gente. Es que realmente se dan muy pocos casos de esos, es realmente una leyenda, es verdad, o la manera de locura o de pasión por el juego es diferente. Vemos a algunas personas que se ponen nerviosas en las salas de juego. Toda pasión trae consigo cierto nerviosismo, que duda cabe.
Pero ver una demencia como la que se ve en esta película, yo no recuerdo haber visto ninguna. Y hace ya 20 años que visito salas de juego en Francia y he visto a gente muy diversa, pero hasta este punto no, nunca he visto nada parecido. Y señor Solena, en los casinos, ¿se ve en general más bien el aficionado, el turista que aparece por allí, o se ve también el jugador regular que aparece sistemáticamente? O se ve de todo, vamos. No, yo creo que se voit de todo. Yo creo que se ve de todo. Un jugador, todos somos jugadores en cierto modo. Si entramos en un casino es porque somos jugadores. Hay, claro está, algún jugador apasionado. Para el profano en el juego, el comprender lo que es este tipo de juego, hay que mostrarlo con exceso. En esta película se ha mostrado con exceso para que lo comprenda bien el profano. Nosotros vemos algunas personas apasionadas, pero también hay mucho turista, muchas personas que vienen regularmente al casino a jugar y que lo consideran el juego como un pasatiempos. Pero una pasión como la de esta película no la he visto en ningún sitio. Es algo que en la realidad no se ve. Esto pertenece, como ha dicho el doctor, esto pertenece más a la psiquiatría. Yo creo que este hombre, antes de ser jugador, es un enfermo, es un enfermo mental. Pienso yo. Y usted, que es un especialista, ¿usted realmente está tan acostumbrado que puede distinguir un jugador así a simple vista qué tipo de jugador es? No, eso es muy difícil. Cada jugador que juega tiene primero su oportunidad y es difícil saber si una persona va a jugar mucho o va a jugar poco o si va a jugar de forma continua. Es muy difícil para nosotros el saberlo. Se puede jugar por muchas razones, porque uno tenga mucho dinero o porque a uno le apasione el juego. Hay personas que tienen medios muy limitados y que se apasionan más que otro señor que tiene mucho dinero. Pero vamos, el decir, tal persona que va a entrar en la sala de juego va a ser un jugador, eso resulta muy difícil. Sí, podemos ver a veces a alguien que entra por primera vez decir, bueno, parece que le gusta. Podemos ver un poco el tipo de entusiasmo con que juega la persona, pero decir, ese señor va a ser un jugador o esa señora va a ser una jugadora, eso no lo podemos decir. Tampoco lo puede decir la persona interesada. ¿Cómo se convierte uno en un profesional? ¿De dónde proceden esos los croupiers, la gente de los casinos en general? No el empresario, por supuesto, no, sino los profesionales del juego en general. ¿De dónde proceden? ¿Cómo se forma? ¿Es muy difícil formar? No, no es muy difícil. Aquí también hay mucha leyenda. Se dice que para ser un empleado de casino hay que tener un don especial. Yo no creo en ello. Es como todo se aprende. Y no hace falta necesariamente ir a una escuela, sino hay que aprender con profesionales, con personas que le enseñan a usted. Y hay que tener algo de memoria, claro está. Hay que saber calcular un poco. Hay algunos que son excelentes en su profesión y otros serán siempre empleados que no van a ser excepcionales, pero para ser un buen empleado de una sala de juegos, aparte de tener unas capacidades físicas y mentales, yo creo que es algo que está al alcance de todo el mundo. Sí, creo que sí, que está al alcance de todo el mundo. Un aspecto de la especialización. En un momento dado, en el film, aparece una mesa que muere. Es decir, en un momento dado, una mesa se queda sin poder responder a las apuestas, e incluso hay todo un protocolo de que la cubren con un velo negro, etcétera, etcétera. Esto responde en primer lugar, mueren las mesas. ¿Realmente existe esto de saltar la banca frecuentemente, los saltabancas y los velos negros para cubrir las mesas? No, es falso.
Hay mucha leyenda en esto, pero en Monte Carlo, cuando perdía una mesa, sí se ponía un velo negro como luto, porque había perdido lo que tenía. Pero ahora ya no se hace. Las mesas de juego, de la bola, la roulette, el 30-40, el blackjack, todas tienen una caja al principio que está en función del mínimo que se puede jugar en esa mesa. Tomemos la ruleta, por ejemplo, para una donde se puede poner 5 francos, hay una caja de 5.000 francos. Y puede suceder que los jugadores ganen, sí, esto sucede. Y antes de llegar a que, por ejemplo, se quede la caja sin dinero, se vuelve a reponer el dinero. Y si los jugadores tienen mucha suerte, a veces una mesa tiene que volver a reponer 1, 2 o 3 veces la caja, pero la caja continúa funcionando. La mesa no se para. Si se quitase un juego o una mesa, hay un reglamento que hace que el casino tendría que cerrar y volver a pedir autorización para volver a abrir, y para eso necesitaría mucho papel y mucho tiempo. Más cosas sobre esto, pero ya que hablamos de saltar bancas o de quebrar mesas, yo creo que el señor San Pedro a lo mejor nos puede decir algo sobre lo que él piensa de esto del dinero y cómo el dinero se mueve en los países donde hay juego o donde no hay juego. Bueno, a mí me parece que no hay grandes diferencias de un país a otro. Es decir, no creo que el juego sea un factor importante ni en la velocidad de circulación del dinero ni en otras variables técnicas. No creo que sea un factor influyente. Los problemas del juego desde el punto de vista del economista son transferencias. De modo que no me parece que haya ninguna diferencia entre un país con juego y un país sin juego desde el punto de vista de la circulación monetaria, que es una masa enormemente mayor. No veo ningún problema en ese aspecto. Desde el punto de vista económico, ¿se puede decir que el juego ni atrae más dinero ni deja de atraerlo? Bueno, cuidado. Desde el punto de vista económico, si por ejemplo se establecen centros de juego, eso atrae dinero y además puede atraer dinero directa e indirectamente. Porque indirectamente atrae una masa de viajeros, una masa de turistas, una masa de personas que se acercan allí con esa finalidad y que naturalmente pues dejan dinero allí, ¿verdad? De modo que hay una movilización, pero quiero decir que en relación con el cambio de comportamiento monetario de un país, si se puede decir así, esto no tiene gran importancia. Me dijiste que se podía interrumpir un momentito. A mí me gustaría, a mi amigo, preguntar una pregunta. Por ejemplo, si hay un señor que llega cuando haya casinos en España, que lo pedimos todos, y se gana X millones de pesetas, ¿ese señor tiene el permiso de sacarlo fuera de España, como hay en otros países, o no? No, en principio el hecho de haber ganado en el juego no es ninguna razón para sacar dinero fuera de España. Pero en otros países sí. En otros países, por yo ejemplo, no lo sé. un señor que gane en otros países no puede llevarse el dinero con una orden del ministerio. Una orden del ministerio. Sí. En Francia, el que gana dinero en el juego puede sacarlo del país tranquilamente o... Absolument. Sí. No hay problema al respecto. Absolument. No cabe duda. Bueno. L'impôt est payé par le casino. El impuesto es pagado por el casino, no tiene por qué ser pagado por el jugador. El casino paga muchos impuestos sobre el juego. Lo que sí se puede decir, profesor San Pedro, es que probablemente el dinero sí es atraído hacia las localidades donde existen. Bueno, es lo que yo decía antes cuando atraía directa e indirectamente. Hay un movimiento de viajeros, hay turistas, hay personas que se dirigen allí y, por supuesto, es una atracción de dinero. Pero es que yo la pregunta que se me había hecho al principio la entendía en el sentido de diferencias del funcionamiento del sistema monetario de un país. Desde ese punto de vista a mí no me parece que haya ningún problema. En absoluto. Es decir, puede tener... absoluto. Es decir, en otros términos, me atrevo a garantizar que no habría ningún problema de diferencias monetarias en España antes o después de haber el juego. No es el aspecto que preocupa en absoluto. Puede tener unas influencias directas, inmediatas sobre algunas parcelas concretas o algunas localidades concretas. Por supuesto, la tendrá, ¿verdad? Pero desde el punto de vista general no. Y en cambio lo que hay que valorar son las ventajas positivas de esa atracción, ¿verdad? De las ventajas positivas de esa atracción, yo creo que el que más nos puede decir es el señor procurador en Cortes, que más ha planteado esto a nivel nacional y a nivel legal, sobre todo. Bueno, ventajas positivas, aparte del favor que se verdaderamente produce al jugador
por la regulación del juego, que siempre no es lo mismo que estar en un plan de clandestinidad como tenemos en el momento presente. Aparte de esto, hay la intervención ya reglamentada, la intervención de beneficios que obtiene el Estado y que obtienen los municipios. La reglamentación francesa, si no me equivoco mucho, me parece que la participación es el 40% de la empresa, el 40% el Estado y el 20% debe ser el municipio. Depende de cómo se enfoque esto, porque claro, lógicamente, si viene a reglamentarse el juego, hay que hacer concesiones. Las concesiones pueden ser por medio de intervención de los municipios, que a mí personalmente me parece lo más lógico y lo más normal, o puede ser en caso de empresas verdaderamente de una categoría excepcional, por el mérito que tienen de atracción de turismo, que también se les conceda la posibilidad del juego. En España yo creo que, en fin, aparte de San Sebastián, pionera en todas estas cosas, no porque yo sea de San Sebastián y además de su municipio, pero pionera de todo esto. Y además que tenemos a un tiro de piedra el Casino de Biarritz, con el que mantenemos con todo el pueblo de Biarritz unas relaciones verdaderamente amistosísimas, con un jumelage verdaderamente muy interesante, porque yo calculo que Biarritz, con el turismo francés, no puede vivir sin la presencia de San Sebastián, y a nosotros San Sebastián nos seguirá haciendo siempre falta la presencia de Biarritz. Por eso yo creo que ahí se pueden obtener beneficios verdaderamente importantes. Yo voy a decir como una cosa de tipo anecdótico, en un San Sebastián, por ejemplo, desde que se implantó el juego, pues todo el paseo nuevo de San Sebastián se hizo a expensas del juego. Claro, yo no digo que ahora sea la panacea el juego, pero puede ser realmente un principio de beneficios para una ciudad como la mía, que ha quedado en una ciudad de paso. No solo se hizo el Paseo Nuevo, el Paseo de la Concha, se ayudó a la Sociedad Fomento, que hizo el mejor hotel que había entonces en España, que era el Cristina. También se construyó en la época del juego el Teatro Victoria Eugenia, que también es un teatro de primerísima categoría, el Puente del Curusal. Se creó el hipódromo en San Sebastián. Prácticamente pues todas las carreras de circuito de las artes se hicieron por medio también de la colaboración del juego. Yo no creo que ahora sea la panacea en este momento, pero que innegablemente a San Sebastián, que es frontera, y en la frontera son las zonas precisamente más aptas para el juego, creo que sería verdaderamente un relanzamiento total, para el comercio, para la industria, para las agencias de viajes y para la hostelería. Es triste decirlo, pero yo tengo que reconocer que San Sebastián, con ser una de las ciudades más bonitas de España, bajo todos los conceptos, pues resulta que nos encontramos con que es una de las pocas que ha tenido un decrecimiento en plazas hoteleras. Y eso, para mí, innegablemente tiene una verdadera trascendencia el hecho de la supresión del juego. Bueno, está visto que se trata de San Sebastián. Se trata del resto también. Sí, a nivel nacional. Y yo creo que no le va a contradecir don Jaime de Mora, ya lo sé yo que no, ni siquiera el profesor San Pedro. Pues Vamos a ver si hay alguien... Bien. Perdón, yo lo que decía mi amigo Tazu es que yo sí creo que es la panacea. ¿Que sí crees? Que es la panacea. Porque va a traer el turismo. Y en este momento, pues, necesitamos turismo. Y yo creo que la solución de todos sería traer el juego a España. No, yo quisiera... Luego, perdón, sí. Yo quiero insistir en otra cosa. Que he hablado de San Sebastián un poco en el hecho de que ha sido la historia del juego en España fue San Sebastián. Pero en aquella época el turismo en España estaba prácticamente en San Sebastián. Y no había turismo en España, en la época aquella. Pero hoy el turismo ha sido verdaderamente un lanzamiento extraordinario en toda España. Por eso yo en mi propio ruego no solo lo pido para San Sebastián, porque sería verdaderamente una mezquindad por mi parte. Yo lo pido para todas las cabeceras de zonas turísticas, que para mí pues hay por lo menos 6, 7 o 8 sitios donde realmente este turismo un poco, vamos a decirlo con sinceridad, bajo, sin altura, pues podría ser realmente relanzado con un turismo... Volveremos ahí. A lo mejor lo que ocurre también es que el turismo hoy es también diferente que el de aquella época de San Sebastián y por razones diferentes. Pero un momento, porque nos van a preguntar simplemente una cosas. palabra, como sí. Se me aludió antes y se ha dicho una palabra que es panacea, yo me adhiero a la panacea, pero en un sentido todavía mucho más total. Yo creo que si nuestra sociedad jugase más, sería una panacea para muchas más cosas y no solo las económicas. Jugamos poco y esa es una cuestión del personaje de la película sobre la que hay que volver. Exactamente, volveremos porque además no vamos a hablarlo todos nosotros, nos van a preguntar cosas, pero no hay nadie que esté en contra de esto. Profesor Higueras, vamos a ver a este respecto, porque el profesor San Pedro toca precisamente este tema, el de si es mejor para una sociedad que haya juego o no haya juego. Precisamente yo iba a preguntar otra cosa antes, porque supongo que después vendrán una serie
de preguntas de tipo moral. Si esto es así, como dice el señor Otazu y aquí el economista, yo pregunto entonces, ¿qué razones, si es que parece que el bien común estaba pidiendo y está pidiendo que haya un juego reglamentado y evitando los abusos, qué razones ha habido para que se haya suprimido el juego en España 2 veces en este siglo? Si me lo pudieran indicar, creo que tendría yo también un dato más para hablar después. Pues vamos a ver, señor Otazu, ¿usted qué dice? El porqué de... Ah, mejor, bien, pues el profesor San Pedro. Adelante, adelante, sí, San Pedro. No, es que no... Yo creo que funciona lo Sí, mismo. simplemente no contesto todavía a la pregunta de las razones, pero es que esa pregunta es muy generalizable y, por consiguiente, me parece débil, porque habría que preguntar también por qué razones se han prohibido tantas cosas durante tanto tiempo. Habría que remontarse a eso, de modo que antes de contestar a las razones contra el juego, habría que plantearse las razones contra tantas cosas que creo que se diluiría la pregunta del profesor Higuera. Para mí se prohibió por las circunstancias del momento. Cada momento de la historia tiene pues el hecho de tomar ciertas decisiones, ciertas medidas que hay que pasar por ahí. El año 24, con una situación política española totalmente distinta, con una situación moral, incluso eclesial, porque entonces había una influencia extraordinaria en este sentido, pues esto realmente pues se tomaron una serie de medidas que no tienen nada que ver con la situación actual ni política ni moral de España. Sin que digamos que hayamos desmoralizado a España bajo ningún concepto, es al contrario. Yo creo que lo que pasa es que hemos ido dando pasos positivos y hay que ponerse en esa situación. Bueno, o sea que es una situación muy previa a todo esto, a la situación actual, es del año 24, como usted dice. El año 24 se suprimió por última vez, por decreto de Primo de Rivera. Bien, vamos a dejar esto para la vuelta. Iba a añadir algo al respecto. Sí, que me ha contestado lo suficiente, aunque sea genérico. Me basta. Pero ahora ya al señor Otazu también le tendría que decir otra cosa. Vamos a decírselo ahora antes de pasar a las otras preguntas. Sí, por eso, nada más que esto, que es que todavía no me lo explico por una situación religiosa cuando siempre se ha mantenido que el juego es lícito en moral. Lo que será ilícito serán ciertas circunstancias. Por lo tanto, habría que valorar esas circunstancias, porque en sí el juego no habría por qué rechazarlo moralmente. Luego, no, si vamos a volver a ello, no hay problema ninguno. Solo, entonces, en principio, desde el punto de vista moral, no parece que el juego tenga una importancia especial. No, para decir que es ilícito o que es inmoral, no. Ya. Solo las circunstancias, hablaremos de las circunstancias. Bueno, pues entonces, en vista de esto, yo quería decir que hoy tenemos aquí a una serie de colegas míos y de colegas de la información, representantes de los diferentes periódicos, de algunos de los diferentes periódicos, que son los que nos van a hacer un poco las preguntas. Javier Vázquez interpuesto. Javier Vázquez está esperándonos para decirnos lo que los periodistas preguntan a este respecto. Tenemos aquí en este momento a Manuel Adolfo Pujalte, del diario Pueblo, a José María Batget, del Correo Catalán, a Catalina Madaría, de Piresa, a José Luis Quintanilla, de La Actualidad Española, a Tomás del Clos, de Fotogramas, a Marisa Garrido, de Informaciones, y a Teresa Lavalle, de Nuevo Diario. Y yo quería preguntar, Javier Vázquez, ¿es que realmente ya tenemos preguntas de los periodistas? Sí, bastantes. Por ejemplo, José Luis Quintanilla, de La Actualidad Española, pregunta al señor Giradier, ¿qué proporción de españoles respecto a otros países van a jugar a su casino? Hola. Es algo, una pregunta difícil y fácil. El casino du Liga es un casino de clase internacional. Casino de clase internacional. Es un polo de atracción para casi todos los países. Es algo extraordinario, algo que no se había visto nunca, ese barco que fue llevado a la playa. Un canal de 600 metros, cavado en la arena, luego estabilizado, y que fue instalado de una manera lujosa, a un precio muy alto. Atrae gente de todos los países. No se puede decir que los españoles sean más que los demás. En la proporción de los extranjeros que vienen, tenemos de todo, españoles, holandeses, alemanes, ingleses, americanos, japoneses incluso.
que vienen a nuestro barco. No se puede dar una proporción muy exacta. Además, no es muy importante en relación con la clientela general, ¿no? Manuel Adolfo Pujalte, del diario Pueblo, pregunta al señor Otazu en qué medida la legalización representará una pérdida para los casinos franceses cercanos. Preguntan que en qué medida la legalización del juego en España puede representar una pérdida para los casinos cercanos franceses. Pues yo creo que pérdida ninguna. Lo voy a decir con absoluta sinceridad. Para mí, partamos de la base que el residente en la zona de casino no puede jugar. El turismo que vaya a la zona limítrofe de Francia y España, innegablemente si es español, su ilusión es pasar al otro lado de la frontera. Por el hecho de que creo que anima al año pasar unos días oyendo una lengua distinta de la que uno vive. Aparte de esto, las compras y aparte de esto, mil razones. Esa seguridad para Francia, para Biarritz, para mí, creo que existe y seguirá en la misma línea. Porque mientras no se cambie la mentalidad del español, el español necesita de vez en cuando tomar aires extranjeros. Pero lo verdaderamente duro y doloroso para nosotros como San Sebastián es que como Biarritz no tiene el atractivo suficiente para las zonas verdaderamente, para el atractivo del turista francés de arriba de París y de toda la zona norte, si nosotros pusiésemos ese casino, entonces todo ese turismo práctico de la zona de París, de la zona norte de Francia, bajaría a Biarritz y pasaría a España. Yo puedo decir que antes del año 24, el jugador en San Sebastián, en un porcentaje verdaderamente muy importante, que era casi todo europeo, porque americano había muy poco, el porcentaje más fuerte era precisamente el francés. O sea que yo no creo que esto sea ninguna... Además, el jugador tiene una psicología rara, y el jugador pierde en un sitio y después gana en otro, y va pasando de frontera a frontera, que al fin y al cabo es la forma de pasar la época del verano, o la época, en fin, en que ellos, por el turismo caro que todos apetecemos, pues que puedan ellos, pues, en fin, ir pasando esas temporadas que alargan la estacionalidad, que es otro de los puntos fundamentales que tenemos que buscar nosotros en España. Es decir, que el sol es mucho, pero el sol no es todo. Tenemos que alargar la estacionalidad y tenemos que ver la forma de atraer ese turismo, que es precisamente el turismo que nos hace falta, el caro. ¿Usted cree, de todas maneras, que el jugador es itinerante? Y usted, don Jaime de Mora, también lo cree. Que el jugador cambia un poco de casino sin... El cambiador pierde en un sitio, luego va a otro, pero lo que es muy interesante, lo que ha dicho Fernando Otazu, es que tiene que saber todo el mundo que el residente en la zona de casinos no puede jugar. Ya. Detalle importante de todas maneras. Muy importante. Incluso desde el punto de vista moral, probablemente. Vamos a seguir un momento con las preguntas. A ver, Javier Vázquez. Señor San Pedro, ¿no cree usted que autorizar el juego en España supondría una muy buena entrada de turismo caro y, por consecuencia, de divisas, en lugar de la auténtica fuga que hasta la fecha había como consecuencia de los viajes turísticos de españoles a los casinos franceses? Bueno, por supuesto estoy convencido y por eso cuando intervine antes aludí a las ventajas positivas, a la atracción de masas que vienen a gastarse el dinero, en fin, a una serie de consideraciones que después se han desarrollado más. No me extendí porque creo que son preferibles las respuestas cortas, pero de todas maneras mi posición está bien clara. Como economista, de otro aspecto quizá podemos hablar, pero como economista estoy absolutamente a favor del juego. No veo ninguna ventaja en impedirlo y veo más ventajas en permitirlo, precisamente por estas y otras razones. Bueno, de todas maneras está como muy favorable ahora los aspectos diferentes que estamos tratando del juego. Yo quisiera, antes hablaba el profesor Higueras de las circunstancias. Decía que en principio era lícito, pero que hay circunstancias en las que no. ¿De qué se trataría esto esencialmente? Claro, esto yo creo que me voy a explicar, no lo sé, para los televidentes también. Sí. Si nosotros hiciéramos la pregunta en ética, ¿es moral jugar o no? Cualquiera que nos escuche o que nos esté viendo ahora diría, esto es un absurdo. Estamos jugando en todas partes. Luego, cuando se plantea la circunstancia y este coloquio de si se puede admitir este juego en España legalmente o no ilegalmente, moralmente o no moralmente, es que este juego tiene algo de particular. Tiene unas circunstancias que no tienen otros juegos. Y por eso el problema se plantea aquí de manera especial o de manera distinta como se plantea en otros juegos. Incluso en las mismas quinielas y en la misma lotería. Nadie ha planteado el problema, por lo menos ahora, con el cupón de ciegos, si es lícito o no es lícito moralmente jugar.
todos parece que estamos de acuerdo, al menos con un consentimiento tácito, y después, teóricamente, en principio, decimos que sí, que es lícito jugar a las quinielas, hacer las apuestas en las carreras de caballos, de galgos o de todas las semanas del fútbol. Luego, aquí es que tiene que haber algo, alguna otra circunstancia. A mí me parece que usted no solo dice que tiene que haberlo, sino que está pensando que hay algo. Claro, pero esto es lo que yo quisiera también que me dijeran, si estas circunstancias son o existen en la realidad. Yo sé que existen, y entonces, si quieres, me anticipo. Bueno, perdón, por si una parte de la argumentación se basa en el origen del coloquio, yo quiero decir que más que tener la sensación de que este coloquio se plantea por el recelo o la presunción de que hay circunstancias que afectan al juego, yo la verdad es que mi estado de ánimo aquí es mi asombro ante la prohibición, más que otra cosa. Es decir, que a mí me deja un poco atónito que el juego esté prohibido, para empezar. No es que estoy aquí pensando que cuando estamos aquí es para desvelar algunas posibles razones. Puede que las haya, por supuesto, no lo sé, pero mi talante inicial es el asombro ante la prohibición del juego cuando, como he dicho antes, hay tantas cosas prohibidas. Por eso, precisamente, decía, si está prohibido es que tiene que haber algunas circunstancias, porque si no me extraña a mí que esté prohibido también. No necesariamente, porque creo que todos encontraríamos prohibiciones irracionales. Bueno, esto sería lo que hay que poner sobre el tapete las también. Circunstancias influyen. Perdón, lo único que quería plantear es que la prohibición no asegura la maldad o la mala opinión sobre el hecho. Esto es lo que creo que está claro. Una prohibición en principio no prueba, sino que está prohibido. El problema para mí es la existencia de 2 artículos en el Código Penal. Mientras no se modifique la disposición de estos 2 artículos, por eso yo ahora tengo ya en estudio la petición de una proposición de ley que la presentaré probablemente después del último pleno. Es que hay que modificar 2 artículos porque son 2 artículos que realmente cometen en delito el juego de azar. Eso es lo único que tenemos en España y que hay que modificar. Por otro lado, aparte de esto, basándome precisamente en la reglamentación francesa, que me parece que es la más perfecta de las reglamentaciones que he podido leer del extranjero, pero claro, poniéndola y adaptándola, como digo siempre, al momento actual, a 1976. La reglamentación francesa iba a darnos una serie de soluciones verdaderamente muy importantes, siempre y cuando consigamos que desaparezca esos 2 artículos, el 349 y 50 del Código Penal. Ese es para mí el único asidero que hay para enfrentarse con la existencia de un juego que puede ser perfectamente positivo, que para mí tiene unas razones además hasta sociales, porque para mí el juego es un impuesto directo, que no lo paga más que el que juega, el resto de la humanidad no tiene por qué pagar ese impuesto, bajo ningún concepto, o sea que yo creo que es perfectamente justo. Y además la colaboración y participación del capital extranjero en las salas de juego vendría a ser verdaderamente una ayuda muy fuerte a la Hacienda española, sin que eso gravite en absoluto sobre el particular. Curioso, por cierto, esto, porque efectivamente es un impuesto directo y que efectivamente paga solo el jugador. Y en cambio hubo un tiempo, yo creo, profesor Higueras, en que precisamente estaba mal visto por parte de la nobleza, no corresponde directamente a las razones morales, pero es curioso que en un momento dado era el pueblo llano, el pueblo más sencillo, el que podía jugar y no los otros. ¿Por qué podría haber sido eso? Esto lo preguntaría yo también. Son circunstancias de civilización, circunstancias de cultura que no afectan a la misma realidad profunda de moral. Por esto tenía mucha razón también usted al decir eso antes. No es porque una cosa esté prohibida por lo que va a ser buena o mala, sino vamos a ver las razones. Y comulgo completamente con esta explicación. Está prohibido con 2 artículos del Código Penal. ¿Por qué? Y ahora viene la explicación moral o el razonamiento moral. Es que hay unas circunstancias aquí concretas en que esto sería inmoral y perjudicial, individual y socialmente. No lo ha sido. Ha ido el legislador más allá de lo que debía. Lo ha sido. Será por las circunstancias, no por el juego en realidad. El señor Otazu ha dicho muy bien, y ahí está la raíz, y creo que así ha salido, que en Francia tienen una reglamentación perfecta. Naturalmente, si el juego en sí puede ser ilícito en moral, lo que sería ilícito en moral serían sus abusos. ¿Cómo hay que prevenir esos abusos? Con una reglamentación bien hecha, que es la que tiene que atender a las circunstancias.
A eso me refería yo antes. Y con eso creo que ya estamos más de acuerdo. ¿Se podría decir cuáles fueron las circunstancias de la codificación? ¿Por qué puede haber aparecido prohibido en un momento dado en el Código Penal? Pues probablemente por copia del Código francés y que después los franceses modificaron sus reglamentos. Y aquí, como tenemos esta idiosincrasia nuestra tan especial, hemos llegado a 1976 con 50 o 60 años de diferencia sobre lo que han hecho otros por el aspecto positivo del juego. Porque nosotros siempre somos pesimistas y vemos el aspecto negativo. Y el positivo no lo aplicamos nunca. Y el positivo es mucho más que el negativo. Esa película de hoy, por ejemplo, a mi juicio, pues tenía quizá una época anterior. Hoy yo no he visto, no soy jugador, empiezo por reconocerlo, pero así tajantemente. Yo no soy jugador ni juego nunca. O sea que no, por eso cuando hablábamos del jugador y la imagen del jugador, realmente yo no la he visto nunca en ningún casino porque voy muy poco. Suelo ir por invitación de los esos gimelás que tenemos Biarra y San Sebastián, y por corrección y educación entro a ver un poco el ambiente de la sala. Pero nada más, no soy jugador. Pero realmente en España nos ha sucedido eso, que vamos con retraso en este sentido. Y yo quisiera saber si se pudiese hacer un cálculo exacto de lo que ha perdido la economía española con no dar el paso a tiempo, sería verdaderamente impresionante. Bueno, San Pedro dice que puede haberlo perdido quizá alguna localidad, pero no la economía española. ¿Se ratifica en eso? No, vamos a ver, yo diferenciaba entre efectos locales y efectos generales desde el punto de vista del comportamiento monetario, digamos. Pero, por supuesto, si han dejado de entrar divisas en el sentido de gastos de turistas en España que hubieran venido, quien ha perdido del todo es la economía española. Es decir, hay unos efectos más fuertes, una incidencia mayor en San Sebastián o donde sea, pero evidentemente las pérdidas de ingresos al país y de impuestos correspondientes a la hacienda o a las entidades que los perciban, pues naturalmente eso es una pérdida para todos y no solamente una pérdida local. Para mí además, y creo que estoy en lo cierto, los beneficios que obtiene el Estado, como están perfectamente reglamentados según el reglamento francés del 40%, eso beneficia a todo el país. Es decir, que el beneficio directo sí. Ahora, donde está quizá el beneficio de la localidad es en el beneficio indirecto, es decir, para el comercio, para la industria, para la hostelería, para todas estas cosas. Es decir, que hay que distinguir dos cosas. El beneficio directo va a ser a repartir entre toda España. El beneficio indirecto es el que se obtiene precisamente por todo lo que rodea el ámbito del juego. Vamos a ver. Volvemos después. Venga, adelante, Soledad. Je voulais tout d'abord ajouter quelques précisions à ce qui a été dit tout à l'heure. Micrófono. De los españoles que pasaban la frontera y la aportación de una clientela española para el conjunto del territorio de los casinos en Francia, para 146 casinos, la clientela española, que apreciamos mucho, representa poco más o menos entre el 8 y el 9% de los ingresos totales, es decir, del volumen de negocios de todos los casinos del territorio francés. Por consiguiente, pienso que aquí también es algo que había que decirlo. En cuanto a los ingresos de las salas de juego, pues se pagan del 10 al 90% al Estado, según los ingresos, y luego se paga del 8 al 15% como máximo a la ciudad, independientemente del jugador, que lleva a su familia, a su mujer, que gasta en las tiendas, pero para la propia ciudad, pues hay un impuesto que se paga cada 15 días, que es del 15%, que se paga a la ciudad directamente. Es todo lo que quería dar, es una precisión que quería dar. De todas maneras, sí es verdad que en la reglamentación francesa se exige que las ganancias del juego sean repartidas de una cierta manera, vamos, es decir, que un casino no es solo una ruleta, por ejemplo, no es solo una mesa. Hay que poner las cosas a punto y decir, no nos basta con decir creo un casino y habrá una sala de juego tan solo. La legislación francesa, la reglamentación nos obliga, para tener una sala de juego, no solamente a inaugurar salas de espectáculos, a dedicarnos a dar conferencias, congresos cada vez más, a tener una serie de actividades que son casi tan importantes como que producen tanto dinero como lo que obtenemos del juego casi. Son cosas absolutamente necesarias. Hay que crear todo esto para tener derecho a abrir una sala de juego. El director del casino, estoy totalmente de acuerdo con él, porque por ejemplo sería muy triste que llegase un señor y por X o por B le dan una concesión sin haber gastado nada. Eso lo encuentro totalmente inmoral.
O sea, por ejemplo, si hay un señor, por ejemplo, yo tengo un amigo que es Ricardo Sicri, menciono el nombre, que en Montecarlo ha montado un casino, un hotel, una sala de conferencias, un nightclub con los mejores shows que hay hoy día en Montecarlo, que le ha costado cerca de 50 millones de dólares. Y entonces tiene una concesión, paga al Estado su tanto. Pero, por ejemplo, si en España yo soy partidario que un casino sea municipal, en España, porque es la igualdad. Ahora, si un señor quiere tener una concesión en España de un casino, tiene que poner las perras en la mesa, gastarse una cantidad de perrinas y luego tener la compensación. Y si no, que no le den la concesión. Sí, unas ciertas garantías de todas maneras. No, no garantías, no. Sencillamente que la inversión. Para tener las ganancias que pueda tener, tenga que hacer una inversión, pero muy gorda. Ya. O sea, no a lo bobo. Ya. Sí. Très bien, ça va avoir. Non, ce que je voulais ajouter, c'est qu'il n'y a pas de différence que no hay diferencia en la reglamentación en cuanto a la propiedad, que sea de una persona, de un grupo o municipal. Los impuestos son los mismos, el Estado se lleva siempre lo mismo, la ciudad se lleva lo mismo, el municipio también se lleva lo mismo, ya sea la gerencia privada o de otro tipo. De lo que usted decía, tiene toda la razón. Para tener un casino hay que gastarse las perras, que decimos en castellano puro. Oui, je comprends ce que vous voulez me dire, absolument. Quería decir algo. Vuelvo al problema que ha planteado el señor antes. El hecho de que sea un casino municipal en Francia no cambia para nada la reglamentación ni las imposiciones. Un casino municipal es un casino en donde los muros pertenecen a la ciudad. La mayoría de los casinos que se han construido tienen una autorización o tienen una concesión que prevé que el señor X o la sociedad Y o Z se les autoriza construir y explotar un casino que después de X años, pueden ser 90, se convertirá en propiedad de la ciudad y se convertirá en casino municipal. Ese es el único problema que hay en lo que se refiere a los casinos municipales. El fondo de su pregunta seguramente es saber si es la ciudad la que lleva la gestión del casino. Esto es posible, pero una ciudad no puede por ella sola llevar la gestión. Hacen falta especialistas, hombres del teatro, del cine, para llevar las cosas. Que don Jaime plantea la municipalización, pero también el otro sistema, es decir, que no hay problema. De todas maneras, vamos a abrir un poco el arco de preguntas. La municipalité d'être intéressée directement dans un casino. No prohíbe ne peut être intéressée que par l'intermédiaire du prohíbe. Un alcalde, un consejero municipal no puede directamente ser director de un casino. Hay una tolerancia en que se permite que los consejeros municipales sean empleados, pero no se permite que un alcalde sea director. El ayuntamiento puede ser propietario de un casino. A esto, sí, propietario de los muros del casino, propietario de los muros de la edificación. No llevar la explotación. No tiene derecho el municipio a explotar el juego. Un alquiler y hay un alquiler, sí, que es simbólico, y sobre todo hay el impuesto que se lleva la comunidad, se lleva una parte, y también el Estado. Bueno, vamos a abrir un poco más el arco de preguntas. Javier Vázquez, vamos a ver qué más, porque quizá los periodistas están interesados por otros temas. Pregunta para don Jaime de Mora. Es usted el único entre nuestros invitados que ha venido a título de jugador. Y tenemos que preguntarle, ¿jugador de qué ha sido el juego en España? Bueno, yo intervengo porque don Jaime de Mora no ha sido a título de jugador específico, sino que hablamos genérico, pero de todas maneras es mejor que conteste él. Sí. Pues jugador, juego un poco a todo. Cuando puedo, antes jugaba, como he dicho antes, pero yo encuentro pues lo que menos que se puede hacer en este mundo pues es jugar, porque si no es muy triste la vida, si no se juega. Es una respuesta que vale, yo creo. Otra pregunta.
Vaquero, ¿sí? Evidentemente. Como he dicho antes, es totalmente distinta la concepción del juego como un entretenimiento, como un pasatiempo en sí, como forma de calmar una ansiedad o de precisamente crearse esa tensión, sin una repercusión económica a cuando se entiende el juego con una finalidad económica para ganar dinero, o bien se arriesga la hacienda, la vida y todo lo que sea posible. Por supuesto, es un enfermo. Ya. Un enfermo que puede ser que sea un deprimido, que tenga tendencias autodestructivas y a través del juego se destruya, o puede ser el equivalente de un hipomaníaco que no tenga crítica de lo que hace, porque en último extremo, además, todos los jugadores yo creo que pierden, a la larga pierden, eso es evidente. Es curioso, ha habido un tratadista que se ha dedicado un poco a estudiar este tema, Wex, y que ha hecho incluso una encuesta entre jugadores y buscaba también las motivaciones. Él planteaba varias posibilidades: la adquisición de dinero no ganado con esfuerzo, la distinción social, que eso también cuenta a veces en los casinos, una cierta manera de masoquismo, el aburrimiento, el ejercicio intelectual, etcétera. Y realmente la mayor parte, por lo menos de los consultados, si eran sinceros, que se les supone, decían que no, que lo que más funcionaba en general, salvo casos muy especiales, era lo que llamaban la excitación inexplicable. Entonces, como además hablábamos antes de las leyendas que hay sobre los casinos y sobre el juego, lo cierto es que hay casos graves dentro del juego. Lo de las ruinas, por ejemplo, lo de saltar la banca o no, que ya nos han dicho que eso realmente prácticamente es muy difícil, que es un poco legendario. Pero yo tengo un dato estadístico por ahí que dice que Montecarlo, por ejemplo, en 50 años de casinos y con 50 millones de espectadores, no ha habido más que 285 suicidios. Ahora se puede decir, no ha habido más que 285 suicidios o ha habido 285 suicidios. ¿Por qué puede ocurrir esto? Caramba. Se necesita, claro, una personalidad previa. No, una persona es totalmente normal y es totalmente equilibrada, y bien porque le sobren 5 o 10.000 pesetas o por un concepto de que arriesgando un poco va a conseguir un cambio de fortuna, entonces puede ir directamente al casino y jugárselo y tener un control, un freno, y esto no afecta para nada y no supone ningún rasgo extraño, ¿eh? Simplemente, además, inclusive es beneficioso psicológicamente, porque puede ser una desviación de todas esas tendencias que puede tener una persona en cuanto a agresivas, a realizar en el juego de una forma una serie de actos que podría realizar. Es decir, se puede decir que el suicidado es un suicida en potencia que en esa circunstancia, sí, por supuesto, que podía haber sido otra. Se necesita una personalidad previa que normalmente, yo le digo, es una enfermedad mental, a veces va asociada al alcohol, a veces va asociada a la depresión, la psicopatía, actúan de forma impulsiva. Hay también, pero es raro porque tiene formas culturales en las cuales el juego está tan establecido que, bueno, pues se juega en todo prácticamente como forma de aprendizaje, pero no es lo normal. Señor Gigardier, ¿es que ustedes han asistido a muchas escenas desagradables en los casinos de este tipo? De verdaderos apasionados del juego que en un momento dado tienen depresiones graves, por lo menos eso. No. A veces vemos personas que se ponen nerviosas, pero no he visto a personas en las situaciones que ustedes han indicado debido a unas pérdidas. La ruleta rusa no está autorizada en Francia, dicho sea de paso. Yo quería preguntar una cosa al doctor sobre esto mismo de enervamientos en la ruleta. Una vez perdí una cantidad muy fuerte y me hizo el mismo efecto que si hubiese comido un molusco podrido. Ya me entiende. ¿Eso a qué se debe? O sea, vivo. Evidentemente hay depresiones reactivas a la pérdida de una cantidad importante. Pero una cantidad. ¿En qué pérdida se refiere? Porque tuve pérdidas por todos lados. Pues de miedo. Evidentemente puede ser un shock. Un shock de miedo. Pese a lo cual, sigue siendo muy partidario del juego, don Jaime de Mora. No, llevo unas pastillas para eso ahora divinas. Quisiera llamar la atención sobre un cierto, voy a emplear la frase, contraste de pareceres que hay aquí en este momento. Don Jaime de Mora ha dicho
que lo primero que hay que hacer en la vida es jugar. Yo dije antes que si esta civilización nuestra jugase más sería mejor. Y, por otra parte, vemos que el jugador es considerado un enfermo. Por supuesto, el jugador exagerado será un enfermo. Pero claro, nuestra idea del enfermo es un poco curiosa, depende de dónde, porque Dostoyevski era un enfermo, Beethoven era un enfermo, en fin, una serie de grandes personajes eran enfermos. Quiero decir con esto que no estoy tan seguro de que el personaje de la película que hemos visto, para volver a hablar un poco del tema y comentar un poco este asunto, no estoy tan seguro de que sea un enfermo y desde luego para mí no es un enfermo como jugador. El jugador de la película es algo secundario, es jugador accidentalmente. Es más bien un hombre emotivo y apasionado. Y a mí me parece, y esto es donde quiero ir a parar, coincidiendo con usted, a mí me parece que es el personaje más vivo de toda la película, el que tiene más autenticidad vital. Los demás tienen pasiones, pero son sórdidas. Él tiene pasiones, pero son violentas y vivas. La pasión del general que está esperando que se muera la tía para heredar, la pasión de la chica que quiere humillarle y es esclava del otro, la pasión del otro con su hipoteca, todo eso es de una sordidez aterradora. Y la verdad, si yo tuviera que elegir entre todos los demás que son sanos y el enfermo que representa a Gérard Philippe, yo desde luego me quedaba con Gérard Philippe, incluso para ser yo el personaje. Hablando de las pasiones, por cierto, en la película aparecen unos señores con unos libros que van apuntando todos los números, los que ganan, los que pierden. Son los famosos señores de los sistemas, sobre lo que también debe haber otra leyenda, ¿no es verdad? No hay sistema. No, ce n'est pas une légende. No, no es ninguna leyenda. Hay muchos jugadores. La eficacia del sistema no hay más que la intuición y la suerte, porque de la suerte hay que hablar en el juego. Es algo muy importante, existe en la vida y existe en el juego. Así que se basa usted sobre la regularidad de un número, que ese número haya salido tantas veces en un día y entonces decimos ha habido repeticiones porque antes salió el otro número, después de ese número sigue este otro número, etcétera, etcétera. Esto es una leyenda. Hay que jugar por intuición, hay que sentir el número, igual que se siente el caballo cuando uno juega a un caballo. También se siente el número del billete de lotería. No hay cosas establecidas. Nada dice que hay que jugar a tal juego porque ha salido el día tal y el día anterior. Todos los temas los destroza la intuición. Hay la intuición, eso es todo. No hay nada establecido en el juego, solo la intuición. Que alguien con algún sistema ha ganado importantes cantidades. ¿Esto es porque la casualidad ha funcionado a su favor? No, absolutamente no. No, en absoluto. Eso es otra leyenda. El sistema no existe. Se hace para que ganen dinero los que escriben estos sistemas o los que editan los sistemas. O los inventan, pero no para los que lo utilizan. O investigan o inventan sistemas, juegan mejor que los otros. A menudo hay personas que se creen profesionales y que no han jugado nunca y no conocen el juego ni la psicología del jugador. Nosotros los profesionales, cuando vemos estos métodos, vemos que hay cosas que son verdaderas aberraciones. Les joueurs en puissance, et même ceux qui le sont effectivement, jamais se baser jugadores nunca se basan en los métodos, porque no existe método en absoluto. Uno juega con su dinero y juega al número que le gusta por intuición y luego hay que tener suerte. Vamos a ver si los periodistas preguntan algo diferente o ahondan en el mismo tema. Sí, pregunta para el padre Higueras. ¿Piensa que la Iglesia debe manifestar su postura con respecto al juego o inhibirse? ¿Hasta qué punto puede ser peligroso para una persona? Padre Higueras. Sí, estaba esperando. Sí, aquí. Yo creo que no tiene necesidad la Iglesia católica, ni ninguna otra confesión religiosa, de definir su parecer o su criterio sobre la moralidad acerca del juego, puesto que esto, con unos razonamientos naturales, es suficiente. Lo que pasa es, recogiendo ya quizá un poco antes el aspecto moral, la última respuesta, señor Otazu, sucede esto, que el juego está considerado muchas veces en el ambiente como algo pernicioso, como algo ilícito,
por circunstancias, como hemos dicho, culturales o de ciertas civilizaciones. Sin embargo, en todos los tratados de moral, incluso en los más tradicionales, por eso no estaba antes tan de acuerdo con usted, no se rechaza el juego como ilícito, sino el abuso del juego. Después esas circunstancias, ¿por qué ha habido tales abusos? Han ido desplazando el parecer moral no hacia los abusos, sino hacia el juego, sin contar con las circunstancias. Y han revestido a la moral en este punto, como en otros muchos, de algo aguafiestas. Pero el juego en sí es lícito en la moral y no tiene la moral por qué cortar ni la alegría, ni la ilusión, ni el descanso, ni la diversión de cualquier hombre. Todo lo contrario, debe recomendar esa alegría, esa evasión, esa diversión, aunque sea en el juego. Incluso no recomendarla, sino muchas veces es una exigencia. Lo que pasa es que esa exigencia y esa recomendación se para ante los abusos. Pero esto no es solo en el juego, esto es en todas las actividades humanas. No es necesaria ninguna declaración más. Está en los tratados de moral incluso antes de esta renovación que se dice que se está haciendo y que se ha cambiado. Lo que sí podría yo decir ahora es que la realidad que tenemos ahora nosotros en España es circunstancial y no es por una moral ni actual ni clásica, sino por una inercia legal. Esos dos artículos del Código Penal vienen de esa fuente francesa. La fuente francesa se renovó por un dinamismo jurídico positivo. El Código Penal español se ha quedado estáticamente ahí. No es la culpa de la moral, ¿eh? Vamos a ver si yo puedo... Se nos acaba el tiempo y antes de terminar, vamos a ver si resumimos un poco. Yo estoy viendo que el balance es curiosamente, porque aquí no había balance previo, esto conviene que lo sepan los espectadores, esto ha sido absolutamente libre y espontáneo. El balance parece positivo, es decir, desde el punto de vista económico, el profesor San Pedro nos dice que no hay mayor problema. Desde el punto de vista profesional, los profesionales nos dicen que no es una profesión demasiado especial y que se puede aprender de todas las maneras y que no pasa nada grave nunca. Desde el punto de vista protagonista, parece ser que no ha habido tragedias en una vida por eso, pese en algún momento algunas pérdidas importantes. Desde el punto de vista psiquiátrico, son más bien los personajes que previamente están condicionados y no los otros. Entonces queda en manos, por lo visto, de la legalidad jurídica y política también, ¿no, señor Otazu? La legalización del juego. Yo hubiera querido, tengo que decir que yo hubiera querido que hubiera habido más contradicción y que incluso hubiera habido más oposición, pero está visto que, por lo visto, y valga la redundancia, nadie está en contra y ni siquiera a nivel nacional parece que aparezca en los periódicos este tipo de cosas. Yo no sé si quieren añadir algo, vamos a añadir algo, es nuestro último momento. Sí, yo añadiría algo. Que la cuestión está después en hacer una verdadera reglamentación que evite los abusos de todo tipo, económico, social, quizá familiar, con ciertas limitaciones para que no jueguen estas personas o las otras. Si son las de este lugar o las del otro lugar, a mí esto ahora no me interesa, etcétera, etcétera. Y no es porque sean limitaciones y por coartar algo y decir siempre no, o algunas veces no, que hay que decirlas, sino de la misma manera que tenemos un código de circulación. Nadie dice que la circulación es algo inmoral, pero el código de circulación tiene unos centenares de artículos. Sí, hay unos cuantos menos, pero hay que regular esto. Evidente, pero el principio no está discutido. Vamos, creo que no. ¿Algo más, don Jaime? No, yo quería nada más que preguntarle a Fernando Otazu las limitaciones, que yo veo que estás tú enterado mucho más que yo de todo esto, las limitaciones que podrían existir en las zonas de casino de quién puede jugar y quién no puede jugar. Bueno, las limitaciones están perfectamente recogidas. Lo que pasa es que yo ya de memoria no me las sé todas, ¿verdad? Aunque estoy precisamente preparándolo esto. En la reglamentación francesa, que para mí realmente es la positiva y la que tenemos que poner al día. Limitaciones, pues hay una serie de ellas: presidentes de consejos de administración de sociedades estatales, consejeros de estas sociedades, militares en uniforme, administración de la justicia, clérigos también,
tenemos, por ejemplo, los que están en libertad provisional, tenemos, por ejemplo, los beodos, los menores, en algunos casos hasta la mujer tuvo, pero la mujer ya, como se ha emancipado, gracias a Dios, bajo todos los conceptos, pues estamos en condiciones de igualdad. Y después los residentes en la misma zona que no pueden. Y habrá algunos otros, en fin, como las facetas son bastante amplias, yo no recuerdo en este momento. Pero en fin, de todas formas, para terminar mi pequeña intervención en este asunto, la verdad es que creo que si conseguimos de una vez la modificación de los 2 artículos del Código y que desaparezca esa sanción ya impuesta por la ley de que es delito el jugar, el juego no tiene razón de ser porque no se va a admitir en España. Pues siempre y cuando sea con estas limitaciones. Limitaciones que ya están en la legislación. Un momento, porque es que el tiempo se nos acaba absolutamente. ¿Está finalizado la cuestión de los periodistas, Javier Vázquez? Los informadores... Tengo una última pregunta. Yo creo que no hay que hacerla, vamos, salvo que sea fundamental, porque es que el tiempo es limitado. Pero en fin, venga. Yo creo que sí, que vale la pena. Rápida, y a ver si... ¿Se va a permitir el juego en Madrid? Contesta rápidamente también. ¿Se va a permitir el juego en Madrid? Pues el señor Otazu, que es el que más puede saber de eso. Claro. Depende de la reglamentación que se apruebe en España. Pero en París, la reglamentación la limita a una serie de kilómetros. Y antes era exclusivamente en los lugares de balnearios, en la legislación francesa. Yo creo que, vamos, es una de las cosas que hay que estudiar, porque siempre se permitiría, pero fuera de Madrid, es decir, a un número de kilómetros. Lo mismo que pasa en París. Bien. Aquí se queda, aquí acaba nuestro programa. Nosotros no hemos hecho más que plantear cuestiones, no está en nuestra mano la decisión, quizá el señor Otazu pueda ayudar un poco desde su puesto de procurador en Cortes, y lo que se trata es de que hayan quedado claras algunas claves para la solución de un problema que por lo visto está ahí en la calle, los periódicos hablan todo el día de ello. Y nada más, les agradezco, señores, la colaboración que han prestado. Yo quiero decirles a ustedes que a partir del próximo domingo no habrá colegas de la información, habrá periodistas aquí que hoy nos han ayudado y a los que yo les agradezco también su colaboración, sino que serán ustedes mismos quienes podrán tranquilamente, después de planteado el tema, después de vista la película adecuada para este tema, serán ustedes directamente los que podrán preguntarnos y preguntar a nuestros invitados lo que ellos piensan del tema, de la película o de la cuestión en general. Para eso podrán telefonarnos también directamente a unos teléfonos que les daremos entonces, y por lo tanto yo espero que, como este programa no es mi labor, sino la labor de un equipo que ha trabajado intensamente para ello, yo quisiera que en este equipo que ustedes pasen a formar parte de este equipo el próximo domingo, y a partir de entonces haremos un programa entre todos. Buenas noches y muchas gracias.